Dentro de 2 semanas comenzará un nuevo año litúrgico. Y al final de cada año litúrgico, las lecturas de la misa se centran en lo que llamamos las últimas cosas. Nosotros los católicos creemos que cuando Jesús regrese, tanto los justos como los injustos resucitarán y habrá un juicio general. El tiempo se acabará. Cuando los católicos hablamos de las últimas cosas, no estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Estamos pensando más en el fin de nuestras propias vidas que en el fin, más que el fin del mundo. Para los católicos, las 4 últimas cosas son la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Algunos de ustedes saben que yo crecí como testigo de Jehová. La mayoría de las creencias y prácticas de los testigos de este culto se basan en la idea de que por algún medio los estudiantes sinceros de la Biblia pueden calcular el momento del regreso de Cristo. Aunque la Biblia misma en el Evangelio dijo que no sabemos ni el día ni la hora. A lo largo de los años, los testigos incluso han fijado fechas para la segunda venida. Pero cada vez Jesucristo no ha revuelto y sigan esperando. Como cuando yo era testigo de Jehová, crecí viviendo en la expectativa de una gran batalla que se aproximaba, se llama Armagedón, la cual me enseñaron que muy pronto destruirá a todos excepto los testigos. Yo esperaba sobrevivir a esa gran batalla y entrar en una tierra limpiada, donde viviría para siempre. Yo y muchos otros también, como yo, tomamos serias decisiones en la vida basándonos de esa creencia o de otras creencias de esta denominación. Varias denominaciones protestantes evangélicas también esperan el pronto regreso de Cristo. Una idea única sobre lo que ocurriría entonces se basa en cómo interpretan lo que San Pablo escribió a los cristianos en Tesalónica que formaban la segunda lectura. Ellos esperaban, algunos de ellos, que Jesús volvería durante sus propias vidas. De repente, estaban preocupados por los cristianos que habían muerto. Y San Pablo les aseguró que los cristianos que mueran antes de la segunda venida de Cristo no se perderán ese glorioso acontecimiento. Por el contrario, los muertos en Cristo resucitarán primero de entre los muertos, y entonces los cristianos que sigan vivos en ese momento se unirán con ellos y se reunirán con el Señor en el aire. Algunos pueden pensar que en realidad no importa mucho qué grupo tiene la razón sobre estas cosas. No es tan importante, decimos. Pero tenemos que acordar que ninguna palabra humana tiene el poder de salvarnos. No pueden darnos participación en la vida y en el amor de Dios. Si cambiamos el Evangelio, las enseñanzas resultantes ya no traen la palabra eterna Jesús a nosotros. Por eso San Pablo advirtió a los primeros cristianos que nunca aceptaran a nadie, ni siquiera él mismo, que proclamara un evangelio distinto del que Cristo confió a sus apóstoles. Los apóstoles son el fundamento de la Iglesia católica, y los apóstoles fueron enseñados directamente por el propio Jesús. Muchos protestantes
basándose en una forma de entender o interpretar las palabras de San Pablo que acabamos de oír en la segunda lectura, creen que cuando Jesús vuelva, quizás algunos de ustedes están familiares con esta creencia, todos los cristianos serán llevados al cielo en lo que llaman el rapto. Está basado en una palabra latina, rapiemur, que significa arrebatar o llevar. Pero pocos de ellos saben que esta idea no fue enseñada por los apóstoles, ni por ningún otro cristiano hasta mediados del siglo XIX, cuando una adolescente escocesa llamada MacDonald afirmó tener una visión en la que los cristianos eran arrebatados de este mundo al cielo. Es decir, ella tenía una visión de lo que se llamaba el rapto. El pastor de su iglesia o su denominación se convenció de que la visión que ella tenía era correcta y él comenzó a predicarlo en la Escocia. Él había empezado una iglesia y esta iglesia misma se dividió en dos a causa de esta enseñanza. Él entonces viajó a los Estados Unidos y él convenció a un clérigo protestante que había fundado una escuela religiosa influyente para los protestantes, que era la verdad. Y él también, el señor Moody, comenzó a enseñarlo. Y entonces se comenzó a enseñar esa creencia en los seminarios de los Estados Unidos para los protestantes. Pero todavía nadie, aunque es muy popular entre los protestantes de hoy, nadie creyó en un rapto durante los primeros 18 siglos después de Cristo. Sin embargo, la mayoría no tienen ni idea de sus orígenes, que no son apostólicos. Me hice católico yo en parte porque me mostraron abundante apoyo histórico a la afirmación de que todas las creencias católicas esenciales fueron enseñadas a los apóstoles por el propio Jesús. Cuando yo aprendí el concepto católico de las últimas cosas, por la primera vez en mi vida, yo vi claramente que durante muchos años me había centrado en las cosas equivocadas. En lugar del fin del mundo, ahora me preparo para el fin de mi propia vida. En lugar del fin del mundo, yo sé que voy a morir, todo el mundo va a morir, pero no sé cuándo. Así que debo permanecer despierto espiritualmente. Como no sé cuánto tiempo me queda, debo vivir mi vida siempre preparándome para la muerte, porque después de morir no tendré forma de prepararme para el juicio final. Mi juicio particular tendrá lugar cuando yo muero. El Evangelio de hoy nos ayuda a comprender esta importante verdad. Jesús nos enseñó. Había 10 vírgenes que fueron invitados a una boda. La mitad de ellas eran prudentes y la otra mitad insensatas. La boda no va a comenzar hasta que llegue el novio, ¿verdad? Pero ellas no saben cuándo será esto. Por eso algunas de ellas se preparando por medio de traer aceite extra por si tenían que esperar más que lo previsto. Todas se durmieron y eso simboliza la muerte, dormir. A medianoche llegó de repente el novio. Algunas de las vírgenes se dieron cuenta de que no tenían suficiente aceite para la celebración, así que pidieron a las vírgenes prudentes que compartieran su aceite. Pero si compartían su aceite, podrían no tener suficiente para sus propias lámparas.
Así que sabiamente se negaron. Y mientras los otros vírgenes, corrían de un lado para otro intentando comprar aceite para sus lámparas en la mitad de la noche, el novio hizo entrar en casa a las vírgenes prudentes. Luego cerró la puerta y comenzó la fiesta. Cuando volvieron las vírgenes necias, el novio no las dejó entrar. Dijo, ni siquiera las conocía. Bueno, ¿de qué trata esta historia? Se trata de prepararnos y velar. En las Escrituras se habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Y se insta a cada discípulo a ser puro, como una virgen. Pero algunos son más sabios que otros. La imagen de la espera del esposo representa la incertidumbre de nuestra vida. Ninguno de nosotros conocemos la hora de nuestra muerte. Pero sabemos que cuando llegue, nos enfrentaremos al juicio. Por eso, aunque hagamos planes para el futuro, debemos estar preparados siempre para morir en cualquier momento. ¿Qué es entonces el aceite en la parábola de Jesús? San Juan, en el Apocalipsis, dice que ha llegado el día de las bodas de Cristo, del Cordero. Su esposa se ha preparado. Se le permitió llevar un vestido de lino limpio y brillante. Y dice entonces, el texto mismo, el lino representa las obras justas de los santos. Esto quiere decir que nos preparamos para nuestro encuentro al final de la vida con nuestro Señor resucitado por medio de vivir nuestra vida amando a Dios y al prójimo con lo que hacemos en esta vida. Por eso algunos están más preparados que otros para las bodas del Cordero. Recordemos todos que al morir lo único que nos quedará es el registro de lo que hemos hecho y de cómo estas obras dieron forma a lo que realmente somos como personas. Si durante esta vida hemos amado otras cosas más que a Dios, podemos ser como las vírgenes que no estaban preparadas cuando llegó el esposo. Saber esto cambió mi propia vida. Cuando yo aprendí esto de la Iglesia Católica, cambió todo de mi vida. Porque yo estaba viviendo de otra forma y ahora siempre estoy pensando del fin de mi vida. Especialmente ahora que tengo 73 años. El mensaje del Evangelio de hoy no trata de calcular cuándo volverá Cristo en gloria. Más bien se trata de vivir nuestras vidas de una manera sabia, para que cuando eso suceda, o cuando muramos, lo cual que ocurra primero, estemos preparados para lo que viene inmediatamente después de nuestra muerte. Esto es decir, nuestro juicio particular, el juicio individual. En el mismo discurso, en la palabra de las ovejas y las cabras, Jesús nos dice cuál es la base de nuestro juicio. Nos dijo que diéramos de comer al hambriento, acogiéramos a los forasteros, vistiéramos al desnudo y visitáramos a los encarcelados. Hacer cosas como estas nos prepara para que estemos listos para el banquete de bodas, cuando llegue el novio. Para mantenernos despiertos, debemos preguntarnos dos cosas. Primero, ¿tengo el aceite de estar en estado de gracia o estoy en el estado vacío del pecado mortal? Las vírgenes insensatas podrían haber conseguido más aceite para sus lámparas antes de que llegara el esposo, pero no después. Del mismo modo, tenemos tiempo ahora para arrepentirnos, confesarnos y enmendar nuestra vida hasta el momento de nuestra muerte. Pero después de la muerte no tendremos tiempo para cambiar. En segundo lugar,
Si yo estoy viviendo en estado de gracia, ¿está mi vida dando al fruto que Jesús quiere ver? ¿Cómo puedo vivir con más sabiduría y menos insensatez? Mientras estamos vivos, aún tenemos tiempo de hacer los cambios necesarios para vivir más plenamente en armonía con la voluntad de Dios. No nos dejemos distraer entonces por creencias o prácticas que nos impidan estar vigilantes. Que nuestras lámparas no se apaguen con el aceite de la piedad y de las buenas obras.